Muy buenas, soy Javier Ruiz y hoy os traigo un vídeo distinto de los nuevos vídeos que quiero crear. Es un vídeo de un caso práctico, en este caso de Urco, un perro con ansiedad por separación que trabajé hace un año y algo, creo ya, y que considero que pegó un gran cambio gracias a un trabajo bien planteado ante la ansiedad por separación. Empezamos. Os pongo en contexto. Urco, espero acordarme de todo más o menos bien, era un perro bastante mayor, un mestizo de pastor con algo, no sabría decir con qué, la verdad no me atrevería, que fue adoptado con 11-12 años por Alicia y su pareja, que se llama Rodrigo, y que ya cuando llegó a casa mostró problemas de ansiedad por separación al quedarse solos, principalmente conducta destructiva y muchos lloros y aullidos, ¿vale? Era un perro que aullaba mucho. Alicia en un primer momento contacta, bueno, en un primer momento enriquece el ambiente, intenta buscar unas soluciones más o menos prácticas como haríamos todos, y llegado un momento contacta con un servicio de etología para plantearles el caso. Los etólogos revisan el caso de Urco y valoran que es un tipo de ansiedad por separación, supongo que igual que yo, la verdad es que no lo vi en el informe, pero voy a entender que también valoraron una fobia a la soledad, que se llama, y le proponen pues ofrecer mayor previsibilidad al perro, que es una de las pautas que se siguen ahora por regla general como básicas. Antes se intentaba quitar aún previsibilidad y se descubrió evidentemente, os pasaré algún estudio sobre este tema porque creo que es interesante en la información del vídeo, se descubrió que evidentemente cuanto más previsibilidad quitas a un perro que ya tiene miedo a que te vayas, es decir, que le genera ansiedad ese estado de quedarse solo o perder a los referentes, depende de cada caso, o no poder ir con ellos, que no me quiero alargar con todos los tipos de ansiedad por separación, pues evidentemente ese perro no va a mejorar, todavía le vas a generar más ansiedad y más estrés. Bueno, me enrollo. Lo que el servicio de etología planteó era ofrecer ruido blanco al perro cuando no estábamos, ofrecer unos precursores de la salida al perro, es decir, enseñarle al perro que cuando te enseño la tarjetita A me voy poco rato y cuando te enseño la tarjetita B me voy más rato. Como actividad, quiero decir, como herramienta, yo no la veo mal. Creo que yo lo hubiese hecho algo distinto esto, pero puedo entender por qué y cómo se hizo. Al final es una forma muy típica de decirle al perro, oye, te vas a volver todo loco, pero ahora me voy más rato y ya está, y cuando me voy menos te estoy entrenando y paulatinamente vas a reaccionar menos, en teoría. En el caso de Urco funcionó regulero esto. Y a grandes rasgos aumentar los tiempos en salidas, es decir, intentar que no hacer salidas larguísimas para que no se diesen episodios muy complicados de ansiedad por separación. Cuando yo llego con Urco, llevan trabajando ya un tiempo, pero no ven los resultados que les gustaría. Entonces yo pido varios vídeos, reviso las pautas de enriquecimiento ambiental, realmente estaba muy bien trabajado y yo lo que hice sobre todo fue, sin al fliparme, hablando claro, crear un poquito de estimulación mental adaptada a Urco, que es un perro, porque vive, y espero que viva muy bien, mayor, al que tampoco queremos saturar, ni en casa ni en calle, con muchísimos ejercicios de obediencia, con ejercicios de olfato. No es una cuestión de meterle cosas a piñón, ¿vale? Para ver si mejora. Eso no funciona así. Podemos estresarnos igual de no hacer como de hacer demasiado. Y valoro los dos problemas que yo veo. Yo normalmente no he hablado de esto demasiado, pero trabajo por análisis funcional de conductas, que es la metodología que me permite y que permite a la mayoría de los educadores que trabajen como yo el análisis funcional. Luego la metodología de cada uno puede ser desde el tío más bestia como educador al tío más hippie. Entonces, a través del análisis funcional valoro dos conductas. Os voy a dejar también información sobre análisis funcional.
como metodología. En esas dos conductas que valoro, una es destrucción de cosas, cuando Urco se queda solo, rompe de todo, rompe marcos de puertas, araña cosas, se queda súper inquieto, deambula, lo cual tampoco me gustaba nada, porque es un perro mayor que tiene dolor al final, por la tipología ya de mayor. Evidentemente, si se está agobiando y no para de dar vueltas, de algún modo se va a cansar, le va a generar más estrés y no vamos a ir bien por ahí. Y en paralelo, una conducta de aullido, que yo ya preveía que era una conducta operante, es decir, una conducta que tenía una función, pero no veía cuál era esa función en un primer momento. Y lo primero que hago es enseñarle a Urco y a los guías un transporting. No para solucionar el problema, sino para que de algún modo el perro no se pueda mover tanto cuando se queda solo. Y también comento que yo intentaría, que en ese momento era viable, no dejar al perro solo muchas horas seguidas. Y a partir de aquí, cuando ya tenemos ese transportín, empezar a vincularlo a cosas súper positivas. En el transportín comemos huesos, en el transportín hacemos olfateo, en el transportín recibimos atenciones en algunos momentos, etcétera, etcétera. Para mí no era un tema de que Urco tuviese problemas de querer salir. Lo que Urco no quería era quedarse solo. La ansiedad por separación, que está vinculada a una frustración por barrera, se ve muy claro porque el perro quiere ir detrás del guía y lo que se antepone o interpone, mejor dicho, entre el perro y el guía, me lo voy a intentar cargar. Típicos perros que revientan puertas. En este caso, yo lo veía más como un tema de no querer quedarse solo. Esto se ve incluso, y además era no querer quedarse solo a secas, no era no querer quedarse sin el referente. Es decir, si tú te quedabas con Urco, ya le estaba bien, lo cual me estaba dando bastantes pistas también. Entonces, lo que yo hago, al valorar que este miedo al final es una fobia a la soledad, es decir, vale, vamos a dar continuidad a ver hasta dónde llegamos con este trabajo, sin verlo muy claro, pero a ver hasta dónde podemos llegar. Y mientras tanto, lo que hice fue lo que se llama operativizar una conducta. Yo veía, no lo teníamos muy claro, pero de algunos seminarios vi casos similares de síndrome de Noé y veía que en el tema de Urco iban por ahí los tiros. Es decir, ese aullido lo que estaba consiguiendo para Urco era que la persona volviese. Pero la persona pocas veces volvía en realidad. Cuando el perro aullaba, la persona no volvía en esta situación. Lo que hay que entender aquí, que es súper interesante a nivel teórico, es que sí que había funcionado. Urco había tenido experiencias, al menos una experiencia, por lo menos muy negativa, en la cual se había ido, se había quedado solo, se había quedado abandonado en una situación traumática y él había aullado y ladrado y llorado, etcétera, ¿no? Pero sobre todo aullado, porque lo que salía sobre todo era el aullido. Y cuando se había cansado de aullar y aullar y aullar, llegó un momento en el cual alguien llegó, sacó al perro de ahí y esa conducta se reforzó. ¿Cómo se ha reforzado esa conducta? Si sabemos un poquito de programas de refuerzo, esa conducta se ha reforzado a razón variable, es decir, no sabe muy bien cuándo se iba a reforzar y con el refuerzo demorado en exceso. Además, en una situación de supervivencia extrema. Tengo hambre, tengo sed, estoy aullando por sobrevivir y me salvan. Es, hoy Dios mío, me voy a morir y me salvan. No hay un refuerzo mayor a esto. Entonces, ese premio altísimo, por llamarlo de algún modo, que ha llegado además muy demorado, es muy difícil, para mí al menos, como yo lo preveí, como yo lo veía, era muy difícil extinguir esa conducta. ¿Por qué? Porque es una conducta que se ha reforzado en un tiempo larguísimo, es decir, podría estar 24 horas ese perro, 48 horas, 4 días aullando, porque en realidad lo ha hecho y se le ha reforzado en un momento. Espero que se entienda más o menos lo que estoy explicando. Entonces, cambié el planteamiento totalmente. Y lo que hice fue un contracondicionamiento del libro. Dije, vale, por aquí no vamos a poder seguir. Lo que vamos a hacer es, con un esfuerzo económico, con un esfuerzo de tiempo, que hay que tenerlo presente y que a lo mejor no todo el mundo querría. Yo la verdad es que creo que es algo que vale la pena hacer. Vamos a cambiar esa asociación. Y cuando os vayáis, va a venir otra persona. Para plantear este trabajo hay que entender cuál es la función del aullido. La función del aullido era que iba a volver, a hacer que volviese esa persona.
Ahora ya no vamos a dejar que se dé ese aullido. Primero trabajamos alargando un poquito los tiempos, evidentemente. Primero Urco aullaba desde el segundo 0 y después Urco ladraba a los 15-20 minutos, que fue el tiempo que nos planteamos de quedarnos ahí anclados. Hasta los 15-20 minutos íbamos bien, con masticables y demás, y después Urco empezaba a ladrar. Pues lo que empezamos a hacer es, desde el minuto 1, nos vamos por la puerta y aparece el otro conviviente, es decir, el novio de Alicia. Después se va Rodrigo y vuelve Alicia. Y después vamos a contratar a una persona que, cuando ya llevamos esos 10-15 minutos, y que a mí es lo que más me interesaba, y los primeros días, no quiero mentiros, creo que cuando salía uno entraba la otra persona. A esos 10 o 15 minutos ya está la otra persona. Y a partir de aquí estamos cambiando esta asociación de: cuando se va, me quedo solo y tengo que aullar y volverme loco para hacer que vuelva, y se me va a premiar, aunque sea de forma muy demorada, a las 6 horas, a las 8 horas, me da igual. Y vamos a convertirme, me río porque es algo que me parece como muy interesante de entender y de aplicar. Y vamos a hacer que el hecho de salir, que es el discriminativo que se llama, el hecho de que nos vayamos, no deja de significar me quedo solo, y es viene otra persona. A partir de aquí, cuando ya trabajamos esto, Urco dejó de aullar, porque aullar ya no tenía sentido. Y cuando dejó de aullar pudimos ir aumentando los tiempos hasta las 4, 6, 8 horas de quedarse solos, lo que se puede quedar solo o debería quedarse solo un perro habitualmente. Ya sé que normalmente pues son más 8 o 10 horas, dependiendo del tipo de trabajo, pero lo habitual, o quiero decir, lo que para Alicia y Rodrigo valía la pena y era necesario, eran esas horas. ¿Por qué me parece súper interesante este caso? Porque al final solo significa entender cuál era la motivación del perro y cómo podemos cambiar esa asociación entre se va una persona y oh Dios mío, me quedo solo, se va una persona y bueno, no pasa nada porque va a venir otra. Y luego va a venir la misma persona, pero tras cada vez más tiempo. Espero que os haya gustado. No sé si me ha alargado mucho. Creo que es un vídeo que resulta interesante, pero que es difícil explicar en 2 o 3 minutitos, porque es un caso más o menos complejo. Y si os gustan este tipo de vídeos, dejádmelo en los comentarios e intentaré ir trayendo uno cada cierto tiempo, porque es complicado de llevar el caso a vídeo y hacerlo medianamente entendible y simplificado, ¿vale? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!